Gente linda, muy buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenidos a tu programa Familias de Reino. Te saludan tus amigos César y Cristina Zavala. Y para nosotros es un honor, es un placer, como cada miércoles, poder salir al aire a través de esta plataforma. Y bueno, es un placer, repito, tenerte aquí con nosotros. Gracias por irte conectando. Te pedimos que compartas esta transmisión y que te quedes con nosotros durante los próximos 50 minutos. Así que, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, gente linda, muy buenas noches. Pues aquí, contenta de poder estar compartiendo este tiempo juntamente con cada uno de los que se conectan y de los que ven retransmitido el programa. Así es de que te pedimos, comparte en tus redes sociales para que tus amigos o familiares puedan ver estos temas de edificación para la familia, para nosotros como padres, que muchas veces necesitamos aprender cosas y pues obviamente nosotros poder compartir con otras personas lo que también estamos aprendiendo. Así es de que nunca podemos decir que, pues no, yo no soy bueno para compartir, para decir. Oyendo estos consejos, tú puedes compartir a otros de la manera que Dios te dé, ¿cómo se dice? El modo o sabiduría de compartirles a ellos. Así es de que, gracias por compartir, gracias por estar ahí conectados con nosotros, que no nos dejan solos y que miércoles tras miércoles la gente que se conecta, muchas gracias de verdad. Así es, el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. Consideramos que los temas que tocamos en esta plataforma de Familias de Reino son temas prácticos y son temas que van relacionados a nuestro diario vivir. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que si tú ya miraste el título del tema que estaremos desarrollando el día de hoy, y crees que hay algún familiar, algún amigo que pueda ayudarles, haz favor de compartirlo. Créeme que lo hacemos con todo nuestro corazón para poder de alguna manera disfrutar en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde pareciera que el mundo no tiene esperanza. Bueno, nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Cristo. Y de la misma manera que nuestra esperanza es Cristo, también puede ser la esperanza, la salvación y la vida para ellos. Así que haznos favor de compartir. Y bueno, antes de entrar al tema, ¿te parece si saludamos a la gente que ya se está conectando por ahí? Y nosotros llevamos esas buenas nuevas a los que están a nuestro alrededor, que no conocen de la palabra. Entonces eso es lo más maravilloso, que somos portadores de esta palabra, ¿no? Entonces, maravillados y agradecidos con Dios por ser los instrumentos que Él usa, los vasos que Él usa para llevar estas buenas nuevas a la gente que no tiene esperanza y que necesitan palabras de amor, de aliento y de seguridad en este tiempo que vivimos tan inseguro. Así es de que gracias a Dios por pertenecer a esta familia de reino. El tema del día de hoy es el ejemplo arrastra. Muy importante entender y nos tomamos a la tarea de investigar esta palabra que se dice, ¿por qué el ejemplo arrastra? Estamos hablando la palabra final del mensaje, de que el ejemplo arrastra. ¿Qué significado tiene la frase? Te lo voy a leer. ¿Qué significado tiene la frase? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Se dice que el significado es: las promesas pueden convencer, pero los hechos marcan la vida. ¿Qué quiere decir esto? Y hemos hablado en temas pasados que cuidemos esta parte de prometer a nuestros hijos o prometer, usar la palabra te prometo, porque es una palabra comprometedora, ¿verdad? Porque luego nuestros hijos, es que tú me prometiste, y se puede tomar como es un juego, pero dice, las promesas pueden convencer, pero los hechos marcan la vida. Así es de que hemos dicho, yo puedo hablar mucho, decir mucho y hacer muy poco.
Entonces es muy fácil decir, pero es un poquito más complicado hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos delante de nuestros hijos. Y ojo, esto va enfocado a nuestros hijos, los que somos padres, pero también a nuestro alrededor. No solamente el ejemplo que nosotros estamos dando hacia nuestros hijos, sino también a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué ejemplo estamos dando y más como hijos de Dios? Así es. ¿Cuántos de nosotros les hemos dicho o les decimos a nuestros hijos, no hagas lo mismo que yo hice o no hagas lo mismo que nosotros hemos hecho? Y eso pareciera, como bien lo dices, ser muy fácil porque lo estamos diciendo de palabras. Pero qué difícil es mostrarles una dirección diferente a nuestros hijos de lo que ya vieron a través de nosotros. Por eso nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, gente linda, como padres, como tutores, como mentores, como maestros, como gente madura, tenemos una alta responsabilidad de dirigir a nuestros hijos, de direccionar la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor de una manera correcta, no solamente de palabras, sino a través de nuestro diario vivir, a través de lo que manifestamos, porque si nosotros lo hemos dicho en otros programas y creo que tú lo has escuchado, si nosotros no somos los que estamos educando, direccionando, formando a nuestros hijos, otra gente lo va a hacer. Hay otra gente, hay medios de comunicación, hay redes sociales, hay programas, hay cines, hay películas que están siendo modelo para nuestros hijos, cuando nosotros somos los que debemos de ser ese ejemplo. Por eso el título es impresionante, porque el ejemplo arrastra para bien o arrastra para mal. Así es, este punto que decías, frase que muchos padres tenemos en su momento es: no hagas los errores que nosotros hicimos. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan haciendo los errores que vieron en casa. Ok, siempre he dicho esto yo. Es muy fácil decirle al hijo, no hagas los errores que yo estoy cometiendo, no hagas los errores como matrimonio en la familia que hacemos tu papá y yo, pero ¿de dónde más ven el ejemplo? O sea, no podemos usar esa palabra, no hagas lo que yo, porque mira cómo me está yendo. Más bien direccionemos nosotros, recapacitemos nosotros de qué ejemplo le estamos dando. Si nosotros no podemos cambiar, porque muchas veces decimos, es que esto yo vi en casa. Y como yo lo vi en casa, ¿qué es lo que pasa? Lo repetimos. Como que rimó, ¿verdad? Nosotros lo repetimos y muchas veces decimos, no lo voy a repetir. Terminamos repitiéndolo. ¿Por qué? Porque lo vimos en casa. No estoy hablando o generalizando, porque sí puede haber gente que cambia el rumbo de su vida y no hace los errores, pero parte de la vida sí lo hacemos. Sí cambiamos y direccionamos algunas cosas, pero sí terminamos haciendo errores que vimos de nuestros padres. Entonces, papás, no usemos esta frase de no cometa los mismos errores que yo cometí. Estamos para aconsejar a nuestros hijos, pero también hay que ser maduros y nosotros cambiar esa parte. Si yo discuto tanto con mi esposo, pues imagínate qué va a estar aprendiendo mi hija y mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? En arreglar los asuntos, dicen por ahí, detrás de la puerta, y ajustarnos nosotros, tener una buena comunicación para llevar una buena relación como matrimonio. ¿Para qué? Para que mis hijos vean algo diferente que a lo mejor por muchos años no vieron. Entonces es importante nosotros tratar, pues no tratar, ¿verdad? Trabajar en nosotros cambiar las cosas que no queremos que nuestros hijos terminen haciendo. Así es que dijiste algo muy importante y a ver si logro transmitir lo que estaba analizando ahorita que decía mi esposa. Porque es tan difícil que nuestros hijos no reproduzcan lo que vieron dentro del hogar. Porque no estamos hablando aquí de lo que están viendo solamente, sino estamos hablando de lo que están viviendo. O sea, no es una experiencia de lo que ellos vieron,
sino es una experiencia de vida a la cual ellos fueron expuestos. Por eso nosotros, si queremos que ellos, si como padres nosotros queremos que nuestros hijos no cometan los mismos errores, necesitamos empezar a cambiar el rumbo de nuestras vidas, necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, necesitamos dejar que sea Cristo el que viva a través de nosotros. Esto lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Cristo no va a maltratar a tus hijos, a sus hijos. Cristo no va a maltratar a la esposa. Cristo no va a maltratar al esposo. Cristo es de alguna manera íntegro. Entonces nosotros, cuando dejamos que Cristo sea formado, empezamos a arrastrar a nuestros hijos hacia una mejor vida, hacia la vida que Dios nos ha dado. Por eso el ejemplo es de suma importancia. Y hay muchos padres que nos hemos encontrado en consejería o padres con los que hemos platicado que dicen, es que yo, vamos a esta parte de afecto, es que yo no soy muy afectivo con mis hijos, no los abrazo tanto. ¿Por qué? Porque eso yo vi en casa, es el ejemplo que me dieron. Entonces, tu hijo crece y no es afectivo y llega un momento donde tú dices, oye, mi hijo pues no me pone atención o no es afectivo conmigo, pues es algo que aprendió. Entonces son patrones repetitivos donde nosotros hemos dicho algo. No es difícil, o hemos dicho esta frase, desaprender para reaprender. Entonces, ¿qué quiere decir? Desaprender lo que yo no vi en casa para aprender ahora lo nuevo que yo tengo que hacer con mi familia, y más que nosotros tenemos este entendimiento. Trabajamos el amor, practicamos el amor. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Entonces, si ya tenemos ese amor, el amor del Padre, pues claro que esto me lleva a practicar con mis hijos algo diferente de lo que a lo mejor no vieron. Si tú eres padre primerizo, que tus hijos son pequeños, pues maravilloso, ¿verdad? Porque vas a empezar a formar bien a tus hijos si realmente lo deseas. Pero si ya están jóvenes, adultos, pues hemos dicho esto, ¿verdad? Yo aprendo cada día. Lo que no vi en casa, ese afecto, eso, yo lo puedo empezar a hacer aunque mis hijos estén grandes. ¿Sabes que dicen que es importante que abracemos 8 veces 10 segundos en el abrazo? Eso es muy importante para las hormonas de nuestro cerebro, pues todo, la serotonina y todo lo que tenemos en nuestro cerebro. Es maravillosa medicina que nosotros abracemos. Entonces imagínate los padres que nunca abrazan a sus hijos, que nunca tienen un afecto para sus hijos. Se casan estos hijos y son igual con su esposa o viceversa. Entonces, pues así va una cadenita. Entonces, bien importante nosotros, y lo hemos dicho aquí al final del programa, nunca es tarde para hacer los cambios necesarios. Entonces, es tiempo de nosotros entender que somos espejo y somos ejemplo de nuestros hijos. Y si nosotros vamos a pedir a nuestros hijos que sean algo diferente en esta generación, pues tenemos que nosotros empezar a modelarles y entender que nunca es tarde para hacer un cambio y que ellos vean esos cambios en nosotros, ¿no? Así es. Alberto Einstein dijo esta frase matadora, dicen por ahí, frase matona, llegadora. Dijo, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Wow, tremenda frase. No es una opción, es la única forma de que nosotros podemos influir en los demás y principalmente en nuestros hijos. Decías ahorita en lo que comentabas, nosotros como padres somos modelos ¿de qué? De nuestra vida, de nuestra intimidad con Dios, de nuestra vida matrimonial, de nuestro comportamiento como ciudadanos, de la responsabilidad que ejercemos al desarrollar nuestro trabajo como empleados o como jefes. O sea, somos ejemplo de todo, somos ejemplo de cómo tratamos al vecino. Mi esposa me da mucha carrilla, pero soy ejemplo de cómo hago los saltos de disco cuando estoy manejando, de cómo voy respetando las señales de tránsito. O sea,
cosas tan insignificantes son de suma importancia, porque si nos damos cuenta, esas pequeñas cosas que para nosotros son insignificantes hoy en día, es lo que por dejarlas de practicar es el mundo que hoy en día tenemos. Es la generación de jóvenes que hoy en día tenemos. Es la generación de hijos que hoy en día están en los hogares. Hijos que han perdido los patrones, hijos que han perdido los valores, los principios que antes llamábamos educación. Hoy en día carecen de valores de educación y de formación. ¿Por qué? Porque el principal lugar donde se desarrollan estos valores y donde se da ejemplo para arrastrarlos a una mejor vida, como lo dije anteriormente, es en casa a través de los padres. Así es. Y mira, ahorita que abrió su corazón mi esposo, puede ser, como él dijo, insignificante. Me pasé el alto, no importa. Mi hija tiene 15 años, está aprendiendo a manejar. Para ella puede ser fácil hacer el comentario, no lo ha hecho, pero para ella es fácil usar el comentario y yo decir, hija, el alto, respétalo. Oh, pero papi no lo hace, o sea, no es necesario. Entonces, yo yo no le doy ese ejemplo, yo trato de hacer mis saltos, de verdad lo prometo, pero en este aspecto ella puede decir, bueno papá, tú no haces los saltos, entonces es la parte de señalar, no deben, porque muchas veces decimos, soy la autoridad y tú no debes de decir nada de papá y mamá, no, es que es el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hijos. Haciendo el tema, anoté esto para que no se me olvidara, les leo esto. Ojo con esto. Dedicamos mucho tiempo a decirles lo que tienen que hacer a nuestros hijos y cómo lo tienen que hacer. A criticar su forma de ser, que no nos damos cuenta, que lo que hacen y lo que son es un reflejo de quiénes somos. Espero me lo hayas entendido, se me trabó. Pero me encantó esto cuando lo anoté porque es verdad. Pasamos tanto tiempo decirles que hagan, que no hagan, cómo te pares, cómo te sientes. Y yo soy parte de lo que te estoy diciendo, por eso lo anoté. Pasamos tanto tiempo criticando cómo son, criticando lo que hacen, de su forma de ser, que no nos damos cuenta de lo que hacen y lo que son es un reflejo de lo que nosotros como padres somos. Entonces, papás, no hay que gastar tanto tiempo en esto, sino voltear a vernos como padres y ver realmente lo que nuestros hijos están viendo en este espejo, hablando a sus padres. Entonces, si nos quitamos un poquito de estar encima de ellos, diciéndoles qué hacen bien y qué hacen mal, pues volteemos un poquito nosotros y indaguemos qué es lo que nosotros le manifestamos a ellos, qué es lo que ellos están viendo en nosotros. ¿Para qué? Repito, para poder cambiar esas acciones que a lo mejor tu hijo no te la dice porque le da miedo decirte, porque le vas a pegar, le da miedo decirte porque le vas a gritar, No, que ellos tengan la confianza de decir, papá, mamá, pues tú no estás siendo ejemplo en esta área, y nosotros no enojarnos, sino ponernos a pensar, ¿realmente es verdad? No tomarlo a ofendernos, sino decir, realmente lo que mi hijo dice es lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy manifestando. Así es. Y cuando utilizamos nosotros la palabra son el reflejo de nosotros, la palabra reflejo la aplicamos en el término de que es lo que hemos formado en ellos. ¿Sí? Es la formación que nosotros como padres les hemos dado en ellos. Entonces son el reflejo de lo que nosotros hemos hecho en sus vidas. Entonces quiero poner dos ejemplos, una del padre y otra de la madre para estar ahí parejo. Pero mira, este ejemplo es sencillo. Imagina un padre que describe a su hija que es desordenada. Un padre que está diciéndole constantemente a su hija que es desordenada, que su cuarto no está ordenado, que su ropa está fuera de su lugar y que deja todo lo que ella utiliza, sus cosméticos, en el baño tirados. O sea, el padre describe a la hija desordenada.
pero vas al trabajo del padre o a la oficina del padre y ves que su mesa de trabajo es un desastre. O sea, la ironía, como decías, nos pasamos tanto tiempo criticando a nuestros hijos lo que hacen y lo que no hacen, o cómo lo hacen o cómo no lo hacen, pero no nos damos cuenta que ellos hacen lo que vieron hacer a nosotros. El ejemplo de la madre. Una madre que critica a su hijo por estar tanto tiempo o por dedicarle mucho tiempo al celular, al móvil, y ella, ¿qué creen? Hace lo mismo. Entonces, ¿qué otras cosas van a hacer nuestros hijos? Por eso es que cuando ellos salen de la escuela o salen a la escuela o salen con sus amigos, empiezan a practicar otras cosas, cosas que no ven en casa. ¿Por qué? Porque en casa únicamente manifiestan lo que ven, lo que viven. Y cuando salen afuera y se topan con otro modo de vida, con otras experiencias, pues empiezan a hacerlo. ¿Para qué? Pues para poder disfrutar o sentir una sensación diferente a la que ven en casa. Entonces, ¿somos nosotros responsables? Sí. ¿Por qué razón? Porque la educación empieza en casa. No importa, y esto lo digo con mucho respeto, pero así es, no importa qué edad tengan tus hijos, el padre y la madre siempre tendrán influencia sobre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Estarás de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos crecen? Cuando el padre quiere llamarle la atención, el padre, por haber sido mal ejemplo, ha perdido la autoridad. Cuando la madre ha sido mal ejemplo, ha perdido la autoridad. Cuando hemos violentado los diseños que Dios estableció en cómo educar, en cómo disciplinar a nuestros hijos, cuando nuestros hijos cumplen la mayoría de edad, dos cosas. Una, ya no se someten a la autoridad del papá o de la mamá. Y dos, quieren abandonar la casa lo más rápido posible por el estrés, el ambiente que se desarrolló en su infancia en casa. Por eso todo ejemplo arrastra, para bien o para mal. Así es, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven ejemplo, y buen ejemplo le dio su madre y su abuela. Bueno, no voy a entrar en detalles. En 1 Timoteo 4:12 dice, nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la manera de en tu conducta, en amor, fe y pureza. Fíjate nada más, un joven y se dice que tendría unos 35 años, eran jovencísimos, ¿verdad? En aquel entonces, 35 años más o menos. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven ejemplar. Entonces, nosotros como padres, ¿qué estamos diciéndole a nuestros hijos? Estamos hablando en el aspecto que muchas veces solapamos a nuestros hijos. No, es que la maestra no lo quiere porque esto, o es que sus compañeritos no lo quieren por esto otro. Pero a lo mejor el niño está viendo en casa o el adolescente está viendo en casa pleitos, golpes, pues el niño va a golpear en clase, es grosero con la maestra y nosotros nos ponemos, no, es que lo menosprecian por esta razón. Aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. A lo mejor porque te ven joven no te ponen atención o no te respetan. Dice, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Y aquí le describe en qué. Entonces, como padres, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos también, tú puedes ser ejemplo porque has agarrado un buen ejemplo. Como padres, no hemos sido los perfectos padres, pero te hemos enseñado o te hemos formado en sabiduría, en conocimiento, en amor, porque lo hemos manifestado para contigo. No solapar al hijo porque está haciendo cosas mal, sino entender que mi hijo a lo mejor está haciendo cosas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, entender cómo es mi hijo también, o cómo se le ha educado, cómo se le ha enseñado. Así es, miren, una tabla de medición, si podemos llamarlo así. ¿Qué dicen del comportamiento de nuestros hijos?
¿Qué dice la gente de ellos? Así como Jesús le interesó en alguna ocasión e hizo la pregunta en el libro de Mateo 16, del 13 en adelante, cuando dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente? No de nuestros hijos, del comportamiento que manifiestan nuestros hijos. El comportamiento de nuestros hijos en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos. Realmente siempre a nuestros hijos se les marcan, es igual que su padre. Porque y nosotros aún también, en el trabajo. exacto, y aún dentro de la casa, a veces papá y mamá dicen, ¿eres igual que tu padre o eres igual que tu madre? ¿Por qué? Porque los hijos empiezan a manifestar ciertas actitudes, ciertos rasgos del padre o de la madre. Entonces, de igual manera, miren, qué importante es este ejemplo para dejarte el otro punto. Qué importante es para nuestros hijos darle el ejemplo de ser constantes en cualquier proyecto que llevemos a cabo. La mayoría de los padres, la mayoría de la gente adulta es muy emocionalista, empieza un proyecto, empieza algo y cualquier cosa lo distrae y es muy fácil para él abandonar el proyecto. ¿Sabes? Ese es un ejemplo terrible para nuestros hijos, porque estamos creando en ellos o estamos sembrando en ellos la inestabilidad y la falta de responsabilidad, el compromiso que uno debe de asumir cuando empieza un proyecto. Porque todo proyecto que se empieza son semillas que se siembran. Toda palabra que hablamos son semillas que sembramos. Toda acción que hacemos son semillas que tarde que temprano van a dar un fruto en ellos. Entonces ellos están viendo nuestro compromiso, ellos están viendo nuestra fidelidad, nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro interés, nuestro entusiasmo en cualquier proyecto que llevemos a cabo, sea un proyecto familiar, un proyecto de negocios, un proyecto de trabajo, un proyecto para el reino de Dios, un proyecto en la congregación, que ellos puedan ver en nosotros el compromiso y, ¿cómo se puede decir? La constancia que tenemos para sacar avante el proyecto. Entonces, ese es un testimonio que necesitamos que nuestros hijos vean cómo se hacen las cosas con integridad y con interés. Así es. Algo muy importante que lo venimos diciendo. Los hijos manifiestan lo que aprenden. Lo aprenden del padre, lo aprenden de la madre, porque vamos a poner también, a lo mejor, el padre educa de una manera correcta y la mamá deseduca. Lo que diga tu papá no importa, haz lo que yo. Entonces, manifiestan lo que aprenden del padre, de la madre, de los abuelos, de los hermanos. Se dice que dentro de los primeros 5 años formamos la educación de nuestros hijos. Ojo. La responsabilidad de educar, lo hemos dicho en otros programas, no es de los abuelos, ni de los hermanos, ni de los tíos, ni de nadie. Ni de los compadres. Ni de los compadres, ni de los vecinos. Estamos hablando que hay veces madres solteras tienen que trabajar y por alguna razón tienen que dejar a sus hijos con la abuela, muchas veces con los hermanos mayores o con tíos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero estamos hablando que el abuelo, no en todos los casos abuelos, si me están viendo, maleduca muchas veces. Entonces, cuando el papá agarra al niño, el niño es berrinchudo, se tira al suelo. ¿Por qué? Porque el abuelo, pues lo dejó hacer lo que quiere. Pero esto no quiere decir que el abuelo tiene que educar o los abuelos tienen que educar a los hijos. No podemos echar la bolita. Bueno, es que el ejemplo de mi hijo ha sido su abuelo. Bueno, ¿y dónde ha estado el padre? Te lo cuida por unos momentos en lo que trabajas, pero pues trabajas 8 horas. No es toda, ¿cómo se dice? Todo 5 años, 6 años que lo cuida. Estamos hablando aquí que hay que tomar esta responsabilidad. Hay papás que le dejan muchas veces la educación a los hijos mayores, cuando los hijos son más pequeños. No es su responsabilidad del hermano. Está mal educado porque su hermano lo maleduca. Es responsabilidad de nosotros. Entonces, papás, vuelvo a repetir, tú que eres nuevo en educación de los hijos, que apenas estás empezando esta historia
de crear tus hijos, tengamos mucho cuidado quiénes nos educan a nuestros hijos, cómo lo están haciendo, porque entendamos que la educación y el tiempo empieza con mamá y papá. Entonces, esto lo debemos hacer nosotros como padres. ¿Por qué? Porque somos adultos que modelamos, que somos espejo y que somos un lugar para copiar de nuestros hijos hacia nosotros. Así es de que es nuestra responsabilidad, no de los demás, educar y ser ejemplo. Así es, el apóstol Pablo le dice a sus discípulos en varias ocasiones, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y cuando utiliza la palabra ser imitadores, no está hablando únicamente en cómo él oraba, en cómo él predicaba, en cómo él enseñaba, sino que les estaba diciendo ser imitadores del estilo de vida, de cómo yo vivo, de cómo yo entrego mi vida a Cristo y de cómo soy modelo para que ustedes hagan una réplica de lo que yo soy. Entonces, él fue testimonio de cómo se comportaba, de cómo fue paciente, tolerante, de todas las cosas que conllevan en el diario vivir. El apóstol Pablo manifestó a Cristo en cada una de sus áreas. Por eso les dijo, ser imitadores de mí. Y decías atrás una escritura, ¿no? De Timoteo, en 1 de Timoteo, cuando Pablo también le refiere a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:2, recuerda el ejemplo que te dio tu abuela y tu madre. Aquí es algo bien importante que quiero enlazar. A veces los abuelos, decías, malcrían a los nietos. No todas las veces. Exactamente, abuelos. No todas las veces, porque aquí vemos el apóstol Pablo refiriendo a la abuelita de Timoteo, que le dio un buen ejemplo, porque le dice, acuérdate del ejemplo, del testimonio de tu abuelita y del testimonio de tu mamá. O sea, su abuelita se sometió posiblemente al ejemplo que la mamá le estaba dando. La abuelita sumó a la formación de Timoteo, o podemos ponerla de otra forma. La mamá de Timoteo siguió los patrones que le enseñó su mamá. Entonces, esto es una cadenita que se tiene que ir reproduciendo hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Lamentablemente, hay mucha ignorancia en nosotros los padres de cómo educar a nuestros hijos. Existen los dos extremos, que los dos extremos nos llevan a ser mal ejemplo. Está el extremo donde el padre es totalmente cerrado y no permite nada a sus hijos autoritarios, no les muestra esas muestras de afecto, y está el otro extremo donde es bien solapador, bien permisivo, donde los hijos lo manipulan. Y a veces el padre, por no tener una identidad centrada y clara en Cristo, permite muchas cosas a los hijos menores. Cuando hay hijos chicos y cuando ya hay hijos grandes, hay una grande diferencia. También ahí estamos siendo modelos y marcamos la vida de nuestros hijos de una manera incorrecta. ¿Por qué razón? Pues a los hijos grandes no les permitimos muchas cosas que ahora a los hermanos menores o a los hijos menores les permitimos todo. Muchas veces nos ha tocado aconsejar a hijos dañados, grandes, de decir, es que en mis tiempos no había esa libertad. Es que a mí me restringieron todo. A mí me privaron de muchas cosas. Pero ahora veo a mi hermanito que está más chico y a él sí le dieron todo, a él no le regañan, a él lo dejan hacer berrinches, a él lo dejan hacer. Entonces, los dos extremos están jalando a los hijos a un mal ejemplo, a una mala educación, y estamos creando heridas en ellos que sanarlas va a ser difícil. Aquí la pregunta, papás, la pregunta para todos nosotros, porque no nos gusta oír mucho estos temas, es la verdad, para todos. No nos gusta oír que tenemos que ser ejemplo, porque nos cuesta cambiar cosas. Estamos hablando desde aquí para allá, desde aquí para el mundo. Así es. Nos cuesta hacer los cambios, por eso no nos gusta oír estos temas. Aparte podemos decir, nuestros hijos ya están grandes, ya absorbieron lo que tenían que absorber, entonces yo ya hice mi trabajo y como Pilato me lavo las manos. No, O ya estoy cansado y hay que aprendan como la vida los va golpeando, los enseña. No, es que es nuestra responsabilidad, aunque estén casados, no es que te vas a ir a meter a su casa ya cuando haga vida,
su familia te vas a ir a meter a su casa a educar a los hijos o seguirlo educando a él o a ella. No, 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 no. Estamos hablando que hasta el día último que tú estés en esta tierra o ellos estén aquí, tú y yo seguimos siendo ejemplo que marca sus vidas. Si en los primeros años no pudimos ser un buen ejemplo, bueno, repito, hasta el último día que tú y yo respiremos, seguimos siendo ejemplo y seguimos arrastrando con el ejemplo. Por eso digo, papás, a nadie nos gusta oír ciertos temas que nos lleven a tener que hacer un esfuerzo más. Perdón por interrumpirte, y más, seguimos siendo ejemplos más cuando Cristo está siendo formado en nosotros. O sea, cometimos errores antes de estar en Cristo, antes de conocer esta verdad, antes de tener este entendimiento. Sí, pero ahora tenemos una alta responsabilidad mayor porque ahora tenemos un entendimiento de cómo las cosas se hacen, de cómo Cristo nos hizo libre, de cómo Cristo es nuestra paz, de cómo Cristo es nuestra vida, de cómo Cristo nos sustenta, nos provee, nos ha bendecido de lo consumado. Entonces ahora tenemos una mayor responsabilidad de ser ejemplo, de ser testimonio, de arrastrarlos para que también disfruten esa vida que ahora se nos ha sido revelada. Por eso digo que se nos complica porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces no puede haber un pretexto ahora de nosotros día a día ir cambiando nuestra manera de pensar de lo que pensábamos antes a lo que ahora ya somos en Cristo. Entonces, padres, la pregunta es esta para todos nosotros. ¿Qué queremos modelar a nuestros hijos? Ojo, vemos niños chiquitos que hacen su berrinche, pero grande. Bueno, dicen acá en Tijuana, hacen machín. Machín, el berrinche, y uno se queda así como, ay, ya me va a poner en vergüenza. Pero es que el niño, ¿de dónde aprende? O sea, los berrinches, ¿de dónde los aprende? ¿O por qué el niño reacciona de esa manera? Niños, ojo, ¿qué estamos nosotros modelando? Vamos a poner aquí, gritos en casa, pleitos en casa, infidelidades, hablamos de infidelidades, mentiras, que es muy fácil, dile que estoy ocupada, dile que esto, dile que aquello, o sea, son mentiritas blancas que no afectan a nadie, no, pero ya lo oyó, ya se le sembró eso y mañana él lo va a hacer en la escuela o en el trabajo o donde sea, porque es una mentirita blanca y no pasa nada. Insignificante lo vemos, pero es algo terrible, ¿no? Porque se va haciendo grande. Es una semilla que se está sembrando. Así es. Desorden, depresiones, matrimonios destruidos, adictos al trabajo. ¿Por qué? Porque papá y mamá trabaja para un bienestar para ti. Todavía ponemos pretexto. Es que lo hice porque yo quería que estuvieras bien y el hijo al rato crece y está 16, 17, 18 horas trabaje y no puede dejar de trabajar porque es lo que vio en casa. Rencores muchas veces en la familia. Entonces nosotros volteamos con nuestros hijos y por qué es tan grosero y por qué le grita a la gente y por qué es malcriado. Y sabes, papás, muchas veces nos ha tocado ver, ay, ve lo que hace, mira cómo sacas la lengua o mira cómo haces. O sea, le festejamos a los niños porque están pequeños y no se ven mal. Pero, perdona el ejemplo que voy a poner. Yo tengo un perrito y ahora amo a los perros, anteriormente era como... Pero el perrito cuando está chiquito, tú dices, es un amor, no hace nada y es bello. Y yo digo que no crezcan porque empiezan a crecer y empiezan a hacer sus cosas más grandes y empiezan a destruir. Cuando está pequeño tú lo amas y todo y se ve muy lindo. El niño es lo mismo. A lo mejor son curiosidades las cosas que hace, pero el niño va a crecer y eso ya no se va a ver tan bien en sus labios ni en su forma de reaccionar. Entonces, papás, entendamos, esto es lo que ellos están viendo en casa, es lo que estamos modelando nosotros a ellos. Es una pregunta, ¿ok? ¿Esto es lo que modelamos en casa? ¿O qué les estamos manifestando nosotros a ellos del fruto del Espíritu que ya tenemos? Nosotros le manifestamos a nuestros hijos paz, gozo, paciencia, fe, benignidad, bondad,
en medio de las circunstancias que nosotros pasamos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que oye mi hijo a través de mis labios? No, es que el papá, no, si vieras, no. ¿Qué es lo que mi hijo ve, oye y ve a través de lo que yo estoy haciendo, de cómo yo me estoy comportando y de lo que yo estoy hablando? O en una situación difícil, mi hijo ve el ejemplo que yo le doy de, estoy preocupada y a lo mejor puedo estar ansioso, pero recapacito y digo, pero tengo la paz de Cristo. Así es de que voy a trabajar para manifestarle esa paz a mis hijos. Y que tus hijos el día de mañana en una situación difícil, de en vez de gritar, de desesperarse, de deprimirse, ellos puedan decir, recuerdo que mi papá, recuerdo que mi mamá se preocupaban, pero luego recapacitaban y siempre me manifestaron esa paz, la paz de Cristo en medio de las situaciones difíciles. Entonces, se nos puede hacer complicado, papá, si te lo digo, pero a final de cuentas estamos dando la mejor herencia a nuestros hijos, que es el ejemplo para algo bueno. Sí, perdón, te corté. Ya se me fue. No, por eso es, gente linda, si tú haces un análisis o una comparación, por eso es que hoy en día la sociedad es violentísima. Por todo lo que acabas de mencionar, de lo que estamos siendo ejemplo, de gritos, de pleitos, de infidelidades, de necesidad económica, de estrés, de desórdenes, de roles en la familia alterados, aún de en la abusos, desórdenes así alimenticios. es, de violaciones, de machismo, de feminismo, o sea, de tantas cosas que la gente o nuestros hijos están siendo víctimas por los malos ejemplos que se ven, y hoy en día la juventud está harta, y cualquier cosita que no les parezca fuera de casa los hacen reaccionar violentos. ¿Por qué? Porque no se requiere mucho para que la mecha encienda con toda la pólvora que traen dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al mundo? El mundo sabemos que bíblicamente va de mal en peor, y así está escrito, y el mundo no va a mejorar, el sistema del mundo no va a mejorar, porque porque han perdido la brújula, porque se han olvidado de Dios. Pero, ¿qué es lo que sí podemos cambiar? Podemos cambiar la vida de la gente. ¿Cómo lo podemos cambiar? Siendo testimonio, dando ejemplo de nuestra forma de vida, de nuestra forma de hablar, de nuestro comportamiento. Sí. Decías algo muy importante, yo puedo estar preocupado en una situación económica, en una situación de enfermedad, y mi carne, mi alma pueden estremecerse, pero la vida del Espíritu, que es mayor que cualquier otra vida, trae paz. El Espíritu de Dios me lleva a recapacitar y a recordar las cosas que Cristo me ha otorgado, y una de las cosas que me ha otorgado es la paz. Pero como también nosotros como padres vivimos en el ajetreo de la vida, en el posmodernismo, en la moda, hay muchos chavorrucos que les empieza a entrar la fiebre y la calentura de verme a la moda, de ser fashion, y no dije fashion, dije fashion. Y se nos olvida que está mal vestirnos bien, que está mal actualizarnos, no. Se nos olvida que los cambios bruscos generan una inestabilidad en nuestros hijos. Porque esos cambios bruscos, estarás de acuerdo que a veces los padres, papá o mamá, hacen, a veces sacan de onda a los hijos, y los propios hijos se expresan y dicen, no sé qué le pasa a mi papá. O sea, ¿qué onda con no sé papá? Qué le pasa a mi jefe, se cree joven, quiere andar cotorreando con los jóvenes, con mis amigos. O mi mamá, ¿qué le pasa? El mechón, y ya no es la del mechón, sino que ahora anda extravagante porque le entró la fiebre de la juventud. Otra vez quiero resaltar, y no me voy a salir del tema, pero somos tan egocéntricos que se nos olvida que el rol de la familia es ser un cuerpo, ser miembros de una familia, donde papá y mamá, juntamente con los hijos,
tenemos esa libertad de expresar y de edificarnos mutuamente, ¿no? Pero se nos ha olvidado realmente ser ejemplo en la familia. A ver, ¿se nos ha olvidado o se nos ha hecho más cómodo? Pues se nos ha hecho más cómodo porque decías una palabra, ¿no? El ser ejemplo requiere una responsabilidad. Así es. Reconocer. Exacto. El ser ejemplo es, hijo, ven, mira, quiero pedirte una disculpa, quiero pedirte perdón, a lo mejor fui un religioso, a lo mejor fui un liberal, a lo mejor destruí el matrimonio, a lo mejor cometí muchos errores. Quiero pedirte perdón y quiero, si en tu posibilidad está, que me des una oportunidad, no de remediar lo que hice, sino de mostrarte lo que no sabía. O sea, eso es lo que le cuesta mucho al padre. Porque el padre dice, yo les di lo que pude, yo hice hasta donde pude, y yo les entregué lo que a mí me enseñaron. No, ahora en Cristo no hay excusa, porque todas las excusas son baratas. Porque tenemos una realidad, porque ahora nuestros ojos están siendo abiertos. Y aquí es donde cabe mucho el dicho popular que se dice en el mundo, somos candil de la calle y oscuridad en la casa. En la calle todos nos aplauden. ¡Wow! Qué curada el pastor, qué amable el pastor, qué bonito predica el pastor, qué bonito trata a la gente el pastor. ¿Y en la casa? En la casa a lo mejor en tiempo atrás por mi ignorancia, por mi falta de formación, no los traté así. Pero ahora se supone que al estar siendo formado, ¿por qué lo sigo tratando así? Así. O sea, no hay coherencia, no hay integridad. Por eso somos luz en casa para poder ser luz fuera de casa. No fuimos llamados a ser luz fuera de casa y oscuridad en la casa. No, empezamos por casa, para que nuestra casa brille alrededor de los que están cerca de nosotros, ¿no? Así es. Decías que es de sabios pedir disculpas a nuestros hijos, pero también, papás, hay que ser estar bien conscientes de lo que vas a hablar a tus hijos, porque recordemos, y lo dijimos al principio, las palabras las puedes decir mucho y se oyen muy bonito. Dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, yo puedo decir mucho y hacer muy poco. Entonces, puedo hacer mucho ruido y a final de cuentas no actuar bien en ninguna de las cosas que dije. ¿Qué es lo que pasa? Que el hijo vuelve, es que otra vez lo hiciste. No, papás, hay que ser conscientes de hacer los cambios principalmente por nuestra naturaleza ahora en Cristo. Así es. No porque mi hijo me vea que yo estoy actuando diferente, porque al entender mi naturaleza, que Cristo no agrede, no está depresivo, que Cristo no ofende, que a Cristo no le falta la paz, porque Él es la paz, entendamos que al entender eso es lo que yo voy a manifestar porque es lo que yo tengo. No puedo manifestar otra cosa, sino manifestar lo que ahora yo soy, lo que ahora yo tengo. Entonces, por naturaleza, yo tengo que manifestarles y ser ejemplo a mis hijos de lo que ahora yo aporto. Entonces, no hablemos tanto, papás, actuemos mejor. Se nos va a hacer un poquito más difícil, claro, pero un poco a poco, un día a día, de verdad que esto lo vamos practicando todos los días y se hace una realidad en nuestra vida, la realidad que ahora vivimos en Cristo. Dice Hebreos 4:11, esforcémonos, o sea, un día a día, me voy a esforzar, esforcémonos, o sea, continuamente hacerlo. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, la paz que nosotros ya tenemos en medio de cualquier circunstancia, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Entremos en reposo en saber lo que ya somos ahora y no estemos nosotros o nuestros hijos más bien con nuestro ejemplo viendo lo que este sistema les está ofreciendo. El ejemplo, hablamos, ¿verdad? Del ejemplo que nosotros damos, no, ¿cómo era? Cómo las redes sociales y todo eso son influencia, hablamos de la influencia para nuestros hijos.
Entonces entremos en reposo en que, en empezar a manifestar, trabajemos un día a día en empezar a manifestar lo que ahora ya somos, nuestra nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no caigan en los ejemplos que el mundo les está dando. Mi esposo lo dijo unas palabras atrás, porque prefiere que el amigo sea ejemplo para él, prefiere que el papá del amigo sea ejemplo para él, prefiere que otras cosas sean ejemplo para él, menos sus padres o lo que está viviendo en casa. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues trabajando nuestra mente cada día y poderla renovar conforme a la palabra. Ahora, imagínese eso para ir cerrando y saludar por ahí a la gente. Pero recuerde esto, Cristo es nuestro mejor ejemplo. Cristo es nuestra vida. Cristo anduvo con cualquier persona, mas no participó con lo que hacían las personas. Cristo llega a nuestras vidas para poner orden. Esto es algo que los padres no podemos pasar por alto. El Padre, a través del Hijo, miramos que Cristo al venir a nuestras vidas trajo orden, trajo corrección, trajo bendiciones, trajo vida eterna, trajo paz, pero también trajo dirección a nuestras vidas. Uh-huh. Son cosas que nosotros como padres siempre tenemos que estar ejerciendo, no imponiendo, ejerciendo sobre la vida de nuestros hijos. A nuestros hijos hay que bendecirlos, hay que comprarles sus cositas, hay que llevarlos a pasear, sí, pero también hay que ponerles orden, hay que direccionarlos, uh-huh. Hay que corregirlos, hay que mostrarles realmente cuál es el camino, como hay que también felicitarlos, hay que reconocer sus logros, sus virtudes, porque todo eso Cristo nos ha dado ejemplo. Entonces, nosotros somos el reflejo de Cristo y Cristo tiene que ser el reflejo de nuestros hijos. Entonces, tenemos una labor importantísima que hacer. Por eso, creo que es un tema que hay mucha tela de donde cortar, pero yo en lo particular quiero dejarte con estas palabras. Fuiste escogido para ser bendecido y para ser administrador de las cosas que el Padre nos ha dado en Cristo. Y de esas cosas que el Padre nos ha dado en Cristo, van nuestros hijos, va nuestra familia, va nuestro matrimonio y va nuestra propia vida, que ya no es nuestra, es la vida de Él. Entonces, tenemos que ser ejemplo. Esfuérzate por ser ejemplo. Rompe con los patrones de ser ejemplo. Alberto Einstein dijo, es imposible querer tener resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. Si no rompemos los patrones que veníamos cargando de nuestro pasado por nuestros abuelos o nuestras familias, si no rompemos esos patrones nosotros, ¿qué crees? Nuestros hijos seguirán el mismo patrón. No es una maldición generacional, son patrones repetitivos. En tus manos está, porque estás en Cristo, en tus manos está cambiar el rumbo de tus hijos. ¿Cómo? Siendo influencia para ellos, siendo un modelo, siendo un espejo en el cual ellos puedan verse para bien, no para mal. Así es, y recuerda, nuestros hijos no nos oyen, nuestros hijos no nos escuchan, nuestros hijos nos ven todo lo que nosotros estamos haciendo. Tú puedes hablar, yo puedo hablar, pero nuestros hijos quieren ver cambios en nosotros, cambios a seguir. No impongas, no estemos encima de nuestros hijos, más bien veamos si realmente estamos siendo nosotros ejemplo para el día de mañana en sus universidades, para el día de mañana en sus trabajos, para el día de mañana en sus matrimonios, para el día de mañana con su familia, con su nueva familia que van a formar. Entonces dejemos de hablar y dejemos de estar encima de ellos y mejor veamos si estamos manifestando o les estamos manifestando siendo ejemplo de gritos y pleitos, o realmente les estamos manifestando lo que ya tenemos, que es la paz, el gozo, la benignidad y la bondad que Cristo nos ha dado, que por medio de Jesucristo ahora tenemos. Así es de que, papás, este es un aprendizaje para todos nosotros, para todos. Todos los días nosotros tenemos que ver
si realmente estamos manifestando a Cristo a nuestros hijos y estamos siendo ejemplo nosotros, no los demás, nosotros, para con nuestros hijos. Así es. Bueno, oramos, gente linda, gracias por estar ahí conectado. Papá, gracias te damos Gracias, en esta tarde por la oportunidad que nos das de salir mediante este medio, Señor, y poder llegar a diferentes familias, diferentes hogares. Sé que tu palabra nunca vuelve vacía y siempre tu palabra es sembrada a tiempo. Gracias. Así que sabemos que esta palabra que viene de ti, Señor, producirá fruto en las vidas de cada uno de nosotros y de la gente que lo va a mirar retransmitido. También te doy gracias por ellos. Pedimos que sea tu Espíritu dándonos esa convicción, dándonos esa luz para que nosotros podamos cambiar voluntariamente, no por imposición, sino por voluntad propia, Señor, porque nuestros hijos lo necesitan y porque nosotros mismos ocupamos disfrutar de ese reposo en el cual ya estamos por estar en Cristo. Así que somos bendecidos en ti y sabemos que tu palabra producirá en nosotros el hacer, así como el querer por tu buena voluntad. En Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Y recuerda, te esperamos los domingos a las 5 de la tarde en Comunidad Familias de Reino. Estamos a las 5 los que están en Tijuana. Te esperamos, mándanos un mensajito si no tienes dónde congregarte y pues eres bien recibido. Y recuerda, nunca es tarde para hacer los cambios necesarios. Muy buenas noches, te mandamos un fuerte y apretado abrazo hasta donde quiera que tú estés. Un abrazo, buenas noches, bendiciones.